Bueno, continuando con las actividades referentes al taller número 4, vamos a desarrollar las actividades referentes a páginas, a URL, libro, talleres y foros, de los cuales cada uno va a estar distribuido en diferentes pestañas. De acuerdo a lo solicitado, primeramente nos vamos a explicar cómo se generó, en este caso, la actividad del libro. Entonces, para generar la parte del libro, nos vamos a donde nos dice material bibliográfico y documental. Entonces, dentro de este podemos observar que generamos un libro en el cual, si damos un clic, por ejemplo, está especificado en capítulos y subcapítulos. El primer capítulo, por ejemplo, está especificado, por ejemplo, qué es una metodología tradicional. Otro capítulo, qué es metodologías ágiles. Y otro capítulo que es ingeniería de requerimientos. En este caso, tanto las metodologías tradicionales como las ágiles, cada uno de ellos tiene creado un subcapítulo. A su vez, dentro de cada uno de ellos está, especifico aspectos, por ejemplo, de utilizar textos, imágenes, videos. Y podemos nosotros navegar dentro de este libro. Por ejemplo, aquí nos dice que son metodologías tradicionales, luego el capítulo que se subdividió en la metodología RUP. Como le dije, se especificado un concepto, las gráficas y unos links. De igual manera, si navegamos acá, por ejemplo, en la parte de metodologías ágiles, definimos un concepto y de igual manera especificamos que es una metodología de Scrum. Ahí está especificado. De igual manera está el gráfico. Posteriormente, en la ingeniería de requerimientos también podemos especificar, en este caso, un concepto y un video. Entonces, para hacer este aspecto, por ejemplo, de cómo ejecutamos en este caso la parte del libro. Por ejemplo, si nosotros nos vamos acá a ingeniería de software, en este caso, vamos a la parte de editar. Aquí, por ejemplo, especificamos el nombre del libro, una descripción. Si nuevamente vamos acá a la parte de, abrimos la parte del libro. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos añadir un nuevo capítulo. A su vez podemos ir editando según como como cada uno de nosotros se requiera. Entonces, posteriormente, una vez generado esa tarea, posteriormente nos vamos a crear dos páginas. Para crear dos páginas nos vamos, en este caso, nos vamos a la pestaña de información general. Nos vamos a la pestaña de información general. Vamos a la parte de información general y en la parte final nosotros podemos ver que tenemos aquí creado dos libros. Creado dos páginas. Una página en lo que se refiere a la parte de aspectos de ingeniería de software, como se solicitó en base al tema de la asignatura que se está trabajando, y la otra en lo referente a aspectos de recursos educativos, en el cual fue ya unas actividades que se desarrolló dentro del taller número 1. En este caso, por ejemplo, aspectos, por ejemplo, de utilizar las herramientas podcasts, Padlet y mapas mentales. Entonces, de igual manera, para poder ver cómo se creó la página, damos un clic, por ejemplo, aquí ingeniería de software. Aquí, por ejemplo, ponemos el banner de la carrera, una presentación de la materia, una descripción general de toda la asignatura. De igual manera, ponemos unas imágenes, especificamos los objetivos de la materia, los resultados que se quiere obtener, las estrategias metodológicas y la bibliografía. De igual manera, la bibliografía utilizamos
bibliografías que están relacionadas directamente con la biblioteca de la universidad. Nosotros damos un clic. Se puede evidenciar aquí de esta manera que la bibliografía se está tomando como referencia de la biblioteca de la universidad. Pues, posteriormente a eso, de igual manera, si nosotros de igual manera regresamos y queremos, por ejemplo, revisar en este caso la página número 2 que hace referencia a recursos educativos. De igual manera aquí podemos especificar la importancia de un recurso educativo. De igual manera, por ejemplo, aquí la herramienta Padlet, que significa una gráfica, la URL donde nosotros podemos trabajar. Y aquí insertamos utilizando código HTML el trabajo que nosotros utilizamos en el taller número 1. Algo similar de igual manera, por ejemplo, en podcast. Un concepto, la evidencia que se utilizó utilizando esa herramienta, el mapa mental, de igual manera la evidencia que se generó. Entonces, una vez generado eso, ya hemos especificado en este caso el desarrollo de las dos páginas que se generó. Entonces, de igual manera, si nosotros queremos modificar, pues, por ejemplo, seleccionamos una página, mandamos a editar. Aquí, por ejemplo, especificamos el nombre de la página, una descripción general. Aquí vamos estructurando o aquí vamos armando la página web. Pues utilizamos recursos, por ejemplo, de textos, de imágenes, de videos, de URLs. Como siguiente aspecto vamos a especificar, por ejemplo, la utilización de URLs. Pues para la explicación de las URLs, vámonos nuevamente acá a la pestaña de material bibliográfico y documental. Aquí utilizamos las URLs, la cual especificamos aquí bibliografías, documentos, videos. Aquí, por ejemplo, si especificamos de igual manera, aquí damos un clic aquí en este URL de ingeniería de software, de igual manera está relacionado directamente con un libro que tiene la biblioteca de la universidad. De ahí podemos evidenciar que el libro está relacionado correctamente. Entonces, de igual manera, como es una bibliografía complementaria, de igual manera nosotros también podemos insertar un video. Si damos un clic, se genera una ventana emergente donde que específicamente se carga el video de acuerdo a cómo se está enlazado. Y se demora un poco por problemas de internet, pero ahorita ya se acaba de cargar el video, donde podemos evidenciar que correctamente se utilizó. Posteriormente a eso, como siguiente actividad, vámonos a la parte del foro, la pestaña de foro y discusión. Ya hemos creado un foro, que en este caso, por ejemplo, es un foro, en este caso se lo ha utilizado de tipo de uso general. Específicamente aquí es para definir el tema del proyecto. En este caso, por ejemplo, se le especificó aquí que, por ejemplo, un estudiante puede plantear el tema posible de su proyecto. En este caso, como pueden interactuar diferentes opiniones, los diferentes compañeros podrán dar un criterio y poder definir de forma correcta el tema de su proyecto que se va a trabajar durante el transcurso del presente ciclo.
De igual manera, aquí por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo me creé aquí ya un foro de un posible tema que se puede crear para el presente ciclo dentro de la asignatura de Ingeniería de Software 1. Entonces, posteriormente a esto, nosotros nos vamos como última actividad al taller. Entonces, el taller, por ejemplo, lo hemos realizado dentro de la pestaña de evaluación. Dentro de la pestaña de evaluación, por ejemplo, se ha creado aquí un taller acerca del informe del proyecto. Nosotros damos clic aquí. Aquí está especificado todos los aspectos que manifestaron aquí. Por ejemplo, fase de configuración, fase de envío, fase de evaluación, fase de calificación y cerrado. Por ejemplo, así que nosotros, por ejemplo, damos aquí, por ejemplo, en editar formato de evaluación. Nosotros podemos revisar cómo está especificado la forma para nosotros generar, para que el estudiante pueda generar en este caso la evaluación, que de igual manera esté especificado para que se genere la evaluación por 5 estudiantes. Aquí de igual manera. En este caso, por ejemplo, aquí hemos puesto, por ejemplo, como un aspecto, por ejemplo, el objetivo. Si se evidencia que está bien formulado los objetivos general y específico, se le ha puesto, por ejemplo, si pone 0 significa nulo, si tiene 5 insuficiente, si tiene 7 regular, si tiene 10 excelente. Y así sucesivamente hemos creado diferentes criterios. Y posteriormente, por ejemplo, en la parte de acá podemos, por ejemplo, ver los estudiantes que están matriculados en la asignatura y de igual manera las ponderaciones por calificación de envío 80 y por calificación de evaluación 20, que de igual manera son porcentajes que automáticamente la plataforma Moodle designa. De igual manera, si nuevamente regresamos acá a evaluación, vamos a la parte de taller, vamos a la parte de editar, aquí está configurado. En este caso, por ejemplo, está generado a través de una rúbrica y lo que mencioné anteriormente, 80-20. Y de igual manera, por ejemplo, parámetros de envío, configuración de evaluación, la parte de comentario, que en este caso, por ejemplo, tuvimos que ingresar al último, de acuerdo a las fases que estaba planificado dentro de la parte de planificación del taller. Y ponemos, por ejemplo, la disponibilidad. En este caso, que por ejemplo, en estas dos fechas, que por ejemplo va a estar en lapsos de tiempo que el estudiante puede enviar sus trabajos, y aquí posteriormente cuando los estudiantes tengan que evaluar los trabajos de sus compañeros. Para complementar todo esto, si nosotros, por ejemplo, una vez que hayamos creado cada una de estas tareas, nosotros podemos, por ejemplo, venir acá a ver en la parte de calificación. Vamos a la parte de calificación, vemos aquí, por ejemplo, los alumnos que están. Por ejemplo, estos son, por ejemplo, talleres que ya se especificó en módulos anteriores. Pero si nos vamos acá a la parte final, aquí se puede evidenciar, por ejemplo, que el foro que se creó va a tener una calificación. Y posteriormente, el taller, aquí está lo que manifestaba, el 80% y el 20%. Creo que tal vez aquí no se puede todavía especificar las otras actividades, ya que el tiempo todavía está programado para posteriores fechas que se active para que los estudiantes puedan ingresar sus tareas posteriores. Esto es referente a todas las actividades enfocadas al taller número 4. Muy amable, gracias compañeros.